¿Qué tal, amigos? Hoy les traigo una historia que cambiará su perspectiva sobre la enemistad en el mundo del cine. Jorge Rivero y Andrés García, dos íconos del cine mexicano, han sido rivales durante décadas. Pero, ¿qué llevó a estos galanes a reconciliarse después de años de rivalidad? La respuesta es más profunda de lo que imaginas. Imagina esto: en una gala de cine, rodeados de flashes y sonrisas, Jorge se encuentra cara a cara con Andrés. La tensión es palpable. Ambos han luchado por el mismo lugar en el corazón del público. Pero en ese instante, un recuerdo oscuro emerge. Una traición del pasado. Un secreto que podría destruirlo. La pregunta que nos atormenta es: ¿puede la enemistad transformarse en amistad cuando el dolor del pasado aún duele? ¿Qué harías tú si tu mayor rival guarda un secreto que podría cambiar tu vida para siempre? La historia comienza aquí, en un mundo donde la fama y el ego chocan, y donde la redención puede estar a solo un paso. ¿Estás listo para descubrirlo? Nacido en Guadalajara, Jalisco, el 15 de junio de 1938, Jorge Rivero es más que un actor. Es un ícono del cine mexicano. Su vida es un crisol de talentos. Pero, ¿qué sucede cuando el talento se convierte en una carga? Desde pequeño, Jorge se sintió atrapado entre dos mundos. Su ascendencia española le otorgó un legado cultural rico, pero también una presión constante. La expectativa de ser el mejor, de sobresalir, lo perseguía como una sombra. En su hogar, la ingeniería química era la ruta segura, un camino de estabilidad. Pero en su corazón, el cine ardía como una llama inextinguible. Cada vez que se miraba al espejo se preguntaba: ¿quién soy realmente? La imagen reflejada era un hombre dividido. Un ingeniero que soñaba con ser actor, un hijo que quería complacer a sus padres, pero que también anhelaba seguir su propio camino. Esa lucha interna lo consumía. La voz de su madre resonaba en su mente: la seguridad es lo más importante. Pero, ¿qué pasaría si esa seguridad lo mantenía prisionero? A medida que crecía, Jorge comenzó a explorar su pasión por la actuación. Se unió a grupos de teatro en su ciudad natal. Cada actuación era un escape. En el escenario, se transformaba. Se convertía en héroes, villanos, amantes. Pero al final de cada función, regresaba a la realidad. La pregunta seguía ahí: ¿es esto suficiente? La vida en el cine no era fácil. Las audiciones eran una montaña rusa emocional. La aceptación y el rechazo se entrelazaban. Cada no era un golpe al corazón. Pero cada sí era un destello de esperanza. Sin embargo, la presión aumentaba. La industria del cine mexicano estaba en constante cambio. La competencia era feroz. Jorge se preguntaba si su talento sería suficiente para destacar. Un día, recibió una oferta para un papel principal en una película. Era su gran oportunidad. La producción requería que se mudara a la Ciudad de México. Dejaría atrás a su familia, su hogar. La decisión lo atormentaba. ¿Debería seguir su sueño y arriesgarlo todo? ¿O debería quedarse y cumplir con las expectativas familiares? La noche antes de tomar la decisión, se sentó solo en su habitación. La oscuridad lo envolvía. Las dudas lo asaltaban. Recordó las palabras de su padre: la familia siempre primero. Pero, ¿qué pasaría con su propio sueño? La lucha entre el deber y el deseo lo desgarraba. La pregunta se convirtió en un eco en su mente: ¿qué es más importante? ¿El amor familiar o la realización personal? Finalmente decidió dar el salto. Se mudó a la Ciudad de México. La emoción y el miedo se entrelazaban en su pecho. La ciudad era un monstruo voraz. Las luces brillantes y el bullicio lo deslumbraban, pero también lo intimidaban. Cada día era una batalla. La competencia era implacable. Sin embargo, Jorge se aferró a su sueño. Se sumergió en su trabajo. Cada ensayo, cada escena era un paso más hacia su destino.
Con el tiempo, su esfuerzo comenzó a dar frutos. Las puertas se abrían. Las oportunidades llegaban, pero la lucha interna nunca desapareció. Cada éxito traía consigo nuevas expectativas. La presión de ser un ícono del cine mexicano lo seguía. La pregunta persistía. ¿Soy suficiente? En medio de su ascenso, Jorge se encontró con un dilema moral. Un director famoso le ofreció un papel en una película que glorificaba la violencia. Era un papel que podría catapultarlo a la fama internacional. Pero, ¿a qué costo? La historia no solo era entretenida, también era peligrosa. Jorge se debatía entre la ambición y sus principios. ¿Debería sacrificar su integridad por el éxito? Esa noche, se sentó en su sofá. La luz tenue iluminaba su rostro. La decisión lo consumía. Recordó a los jóvenes que lo admiraban. ¿Qué mensaje quería enviarles? La lucha entre el deseo de ser famoso y la responsabilidad de ser un modelo a seguir lo atormentaba. La pregunta se convirtió en su mantra. ¿Qué legado quiero dejar? Finalmente, Jorge tomó una decisión. Rechazó el papel. La industria se sorprendió. Algunos lo llamaron loco. Pero él sabía que había elegido el camino correcto. La lucha interna no había terminado, pero había encontrado una paz momentánea. La búsqueda de su identidad continuaba. La pregunta seguía resonando en su mente. ¿Quién soy realmente? A través de su viaje, Jorge Rivero se convirtió en un símbolo de autenticidad. Su vida es un recordatorio de que a veces el verdadero éxito no se mide en fama, sino en la valentía de ser uno mismo. La rivalidad entre Jorge y Andrés comenzó en un cálido verano, cuando el sol brillaba intensamente sobre las calles de Madrid. Ambos eran amigos inseparables, soñadores que compartían la misma pasión por el cine. Pero todo cambió con la llegada de Adriana Vega, una actriz deslumbrante que capturó la atención de ambos. Su risa resonaba como música en el aire, y su mirada, profunda y enigmática, encendió una chispa que pronto se convertiría en un incendio. Jorge fue el primero en enamorarse. La admiraba desde la distancia, soñando con el día en que podría acercarse a ella. Cada vez que la veía en una película, su corazón latía con fuerza. Pero Andrés, sin saberlo, también había caído bajo el hechizo de Adriana. La atracción era mutua, y la tensión comenzó a crecer entre los dos amigos. ¿Cómo podían compartir el mismo sueño y al mismo tiempo desear a la misma mujer? La amistad se tornó en competencia. Jorge se esforzaba por ser el mejor, por demostrar que era el más digno de Adriana. Se inscribió en clases de actuación, se presentó a audiciones, y cada pequeño éxito lo llenaba de esperanza. Pero Andrés, con su carisma natural, parecía tener un camino más fácil. Las puertas se abrían para él, y cada vez que lograba un papel, Jorge sentía que el abismo entre ellos se hacía más profundo. La pregunta que atormentaba a Jorge era simple, pero devastadora. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar por amor? La respuesta se convirtió en una sombra que lo seguía. La ambición comenzó a nublar su juicio. Se obsesionó con la idea de que solo uno de ellos podía ganar el corazón de Adriana. La amistad se convirtió en un campo de batalla, donde cada uno luchaba por demostrar su valía. Una noche, en una fiesta de estreno, la tensión alcanzó su punto máximo. Adriana, radiante en su vestido rojo, era el centro de atención. Jorge y Andrés se encontraron en un rincón, mirándose con desconfianza. La música sonaba, pero para ellos, el silencio era en la mirada de Andrés se posó en Adriana, y Jorge sintió que su corazón se rompía. ¿Era posible que su amigo estuviera dispuesto a traicionarlo por un amor tan efímero? La lucha interna de Jorge se intensificó. Recordó los momentos compartidos, las risas, los sueños, pero el deseo de ser el elegido lo consumía. En un momento de desesperación, decidió acercarse a Adriana. Su voz temblaba mientras le decía lo que sentía. Pero, para su sorpresa, ella sonrió y le confesó que había estado interesada en Andrés. El mundo de Jorge se desmoronó en un instante. La traición no solo provenía de Andrés, sino de la propia naturaleza del amor.
¿Era posible que el amor verdadero pudiera surgir de la destrucción de una amistad? Jorge se sintió atrapado en un laberinto emocional. La envidia y el dolor se entrelazaban en su corazón. La pregunta que lo atormentaba ahora era: ¿podría perdonar a Andrés? ¿Podría seguir adelante sin que el rencor lo consumiera? Los días pasaron, y la rivalidad se volvió más amarga. Jorge se aisló, sumido en sus pensamientos. La amistad que una vez fue su refugio, se convirtió en un recordatorio constante de su fracaso. La lucha por el amor de Adriana había arrasado con todo lo que habían construido juntos. La culpa lo perseguía. ¿Era realmente su culpa? ¿O el amor era un juego cruel que solo traía dolor? Mientras tanto, Andrés disfrutaba de su éxito. La relación con Adriana florecía, pero en su interior también sentía el peso de la culpa. Sabía que había traicionado a su amigo, pero el amor lo cegaba. La pregunta que lo atormentaba era: ¿valía la pena perder a Jorge por un amor que podría ser efímero? La respuesta se convirtió en un eco en su mente, resonando con cada sonrisa de Adriana. La rivalidad se transformó en un duelo silencioso. Ambos hombres luchaban no solo por el amor de una mujer, sino por su propia identidad. La amistad se había convertido en un campo de batalla emocional, donde cada uno debía decidir qué era más importante, el amor o la lealtad. La historia de Jorge y Andrés se convirtió en un espejo de la complejidad del amor, donde las decisiones tomadas podían cambiar el rumbo de sus vidas para siempre. Jorge Rivero, a sus 84 años, se sienta frente a la cámara. Su rostro, surcado por arrugas, cuenta historias de un pasado lleno de decisiones difíciles. Hoy, sin embargo, su mirada es diferente. Hay un brillo de vulnerabilidad, un destello de esperanza. La luz suave del atardecer se filtra a través de la ventana, iluminando su figura frágil. «Deseo que te recuperes pronto, Andrés», dice con voz temblorosa. Las palabras flotan en el aire, cargadas de un peso emocional que trasciende el tiempo. Este gesto, simple en apariencia, es un acto monumental. La reconciliación no es fácil, especialmente cuando el orgullo ha sido un compañero constante. Jorge cierra los ojos por un momento. Recuerda los días en que él y Andrés eran inseparables. Risas, aventuras, sueños compartidos. Pero todo cambió. La traición, el silencio, el dolor. La distancia se convirtió en un abismo. ¿Cómo se llega a este punto? ¿Es el perdón más poderoso que el orgullo? La cámara se acerca a su rostro. Las lágrimas amenazan con brotar. Jorge lucha contra sus emociones. La culpa lo consume. ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Por qué esperó tanto tiempo para tender la mano? La respuesta es un eco en su mente. El orgullo, esa sombra oscura que lo ha acompañado, le susurra que no debe ceder. Pero hoy, en este momento, siente que el perdón podría ser su salvación. La imagen de Andrés, postrado en una cama de hospital, lo atormenta. Un hombre fuerte, ahora vulnerable. Jorge recuerda la última vez que lo vio. La discusión, las palabras hirientes. La ira lo cegó. Se alejó, convencido de que tenía razón. Pero ahora, la soledad lo abruma. La verdad es que el orgullo no llena el vacío. Mientras la cámara sigue enfocando su rostro, Jorge se da cuenta de que el tiempo es un recurso limitado. Cada segundo cuenta. La vida es frágil. La idea de perder a Andrés sin haber hecho las paces lo aterra. ¿Qué legado dejará? ¿Un rencor que perdurará más allá de su muerte? La tensión crece. Jorge respira hondo. La decisión está al borde de sus labios. ¿Qué pasará si no lo perdono?, se pregunta. La respuesta es clara. Nada cambiará. El ciclo de dolor continuará. Pero, ¿y si se atreve a dar el paso? ¿Y si el perdón abre una puerta a la sanación? La cámara se aleja, mostrando el entorno. Un hogar vacío, lleno de recuerdos. Las paredes parecen susurrar historias de tiempos mejores. Jorge siente el peso de cada uno de esos recuerdos. La risa de Andrés, las promesas de amistad eterna, todo se desvaneció en un instante.
El silencio se vuelve ensordecedor. Jorge mira hacia el horizonte, donde el sol se oculta lentamente. La luz se desvanece, pero su determinación crece. No puedo dejar que el orgullo me gane, piensa. La lucha interna es palpable. La batalla entre el deseo de reconciliación y el miedo al rechazo lo consume. Finalmente, Jorge abre los ojos. La decisión está tomada. Se levantará de esta silla. Buscará a Andrés. No importa cuán difícil sea. El perdón es un acto de valentía. Es un regalo que se da, no solo al otro, sino a uno mismo. La liberación del peso del rencor. La cámara vuelve a enfocarlo. Su rostro, ahora decidido, refleja una nueva luz. La esperanza brilla en sus ojos. Es hora de sanar, murmura. La frase resuena en el aire, como un mantra. La historia de Jorge y Andrés no tiene por qué terminar en tragedia. Puede haber un nuevo comienzo. La escena se desvanece lentamente, dejando al espectador con una pregunta inquietante. ¿Será el perdón suficiente para sanar las heridas del pasado? La respuesta queda suspendida en el aire, mientras la música suave acompaña el cierre de este capítulo. La lucha entre el orgullo y el perdón continúa. Pero hoy, Jorge ha dado el primer paso hacia la redención. Jorge siempre fue el centro de atención. Con su sonrisa deslumbrante y su carisma inigualable, conquistó a millones. En la pantalla, era un héroe. Fuera de ella, un enigma. La fama lo abrazó, pero también lo atrapó. ¿Qué precio pagó por ser un ícono? Cada noche, las luces brillaban sobre él. Las cámaras lo seguían. Los fans lo adoraban. Pero en la soledad de su habitación, la oscuridad lo acechaba. Miraba su reflejo y se preguntaba, ¿quién soy realmente? La imagen que proyectaba era perfecta, pero el hombre detrás de ella estaba desgastado. Las fiestas eran un torbellino de risas y música. Sin embargo, en el fondo de su mente, una voz susurraba. Recordaba momentos de su infancia cuando soñaba con ser actor. Pero esos sueños se habían convertido en una prisión. La presión de ser el mejor lo consumía. Cada éxito traía consigo una carga más pesada. Las relaciones personales se desmoronaban. Amistades que una vez fueron sólidas, se desvanecieron. El amor se convirtió en un espejismo. Las mujeres que lo rodeaban parecían más interesadas en su fama que en su corazón. Jorge se sentía vacío. La soledad era su compañera constante. En las noches más oscuras, se preguntaba si alguna vez encontraría a alguien que lo amara por quien realmente era. La industria del cine no perdona. Cada papel era una batalla. La competencia era feroz. Jorge se enfrentaba a jóvenes actores que deseaban su lugar. La inseguridad lo invadía. ¿Era suficiente? ¿Podría mantenerse relevante? La búsqueda de la aprobación lo llevó a tomar decisiones cuestionables. Se dejó llevar por el exceso, buscando consuelo en lugares oscuros. Un día, mientras revisaba viejas fotos, se encontró con una imagen de su madre. Ella siempre había creído en él. Nunca olvides tus raíces, le decía. Esa frase resonaba en su mente. Jorge se dio cuenta de que había perdido de vista lo que realmente importaba. La fama lo había alejado de su esencia. La lucha interna se intensificaba. Debía seguir persiguiendo un sueño que lo alejaba de su verdadero yo. La presión aumentaba. Las críticas eran implacables. Cada error se amplificaba. Jorge se sentía como un fraude. La imagen del sex símbolo se desmoronó. La gente no veía el dolor detrás de la sonrisa. La lucha por mantener la fachada era agotadora. ¿Valía la pena? La pregunta lo atormentaba. En una noche de insomnio, decidió salir a caminar. Las calles estaban vacías, y el silencio era ensordecedor. Se detuvo frente a un viejo cine, donde había comenzado su carrera. Recordó las audiciones, los rechazos, y finalmente, el éxito. Pero también recordó las promesas que se hizo a sí mismo. Promesas de autenticidad, de no perderse en el camino. Mientras miraba las estrellas, sintió una punzada de nostalgia. La vida que había construido era un castillo de naipes. Un soplo de viento podría derribarlo todo. La lucha entre el deseo de ser amado y la necesidad de ser auténtico lo desgarraba. Podría encontrar un equilibrio. Podría ser Jorge, el hombre,
Y no solo el icono. La respuesta no era sencilla. La búsqueda de la verdad lo llevaría a enfrentar sus demonios. La fama había sido un refugio, pero también una prisión. La lucha por su identidad se intensificaba. ¿Podría liberarse de las cadenas que él mismo había forjado? La batalla interna se tornaba cada vez más feroz. En su mente, la imagen de su madre lo guiaba. Ella siempre había visto más allá de la superficie. «Eres más que un rostro bonito», le decía. Esa verdad resonaba en su corazón. Jorge sabía que debía enfrentar su realidad. La lucha por ser auténtico comenzaba. La pregunta seguía presente. ¿Podría reconciliarse con su pasado y encontrar la paz en su presente? La noche avanzaba, y con cada paso, Jorge se acercaba a una revelación. La fama no era el enemigo, era su propia percepción de sí mismo. La lucha no era solo externa, sino interna. La búsqueda de la verdad lo llevaría a un nuevo comienzo. La historia de Jorge estaba lejos de terminar. La batalla por su alma apenas comenzaba. Jorge miraba por la ventana de su lujoso apartamento en el centro de la ciudad. Las luces parpadeantes de la metrópoli reflejaban su vida, brillante pero vacía. Había alcanzado la cima, pero a un alto costo. La fama lo había abrazado con fuerza, pero también lo había estrangulado. ¿Era realmente feliz? Esa pregunta lo atormentaba cada día. Irene Hammer, su primera esposa, había sido su ancla. Su amor era puro, sincero. Pero la ambición de Jorge lo llevó a buscar más reconocimiento, más éxito. La fama lo sedujo como un canto de sirena. Y así, dejó atrás lo que más amaba. La traición de su propia ambición lo perseguía. ¿Cuánto había sacrificado en el altar de la fama? Amparo Grisales entró en su vida como un torbellino. Su relación fue intensa, apasionada, pero también destructiva. Jorge se encontró atrapado entre el deseo y la culpa. Cada momento de felicidad venía acompañado de un eco de arrepentimiento. La risa de Amparo resonaba en su mente, pero también lo hacía el llanto de Irene. ¿Era posible amar a dos mujeres al mismo tiempo? La respuesta lo desgarraba. Las noches eran las más difíciles. En la oscuridad, sus pensamientos se volvían más claros. Recordaba las promesas que le había hecho a Irene, promesas de amor eterno, de lealtad. Pero la fama lo había transformado. Se había convertido en un hombre que buscaba validación en cada aplauso, en cada grito de admiración. Sin embargo, en el fondo sabía que esa validación era efímera. La soledad lo abrazaba con más fuerza cada día. Un día, mientras caminaba por un parque, vio a una pareja de ancianos. Se tomaban de la mano riendo. La imagen lo golpeó como un rayo. ¿Dónde estaba su amor verdadero? ¿Dónde estaban los momentos simples que una vez valoró? La fama le había robado eso. Se dio cuenta de que había intercambiado su felicidad por un brillo superficial. La pregunta lo atormentaba. ¿Había valido la pena? ¿Había valido la pena? Las decisiones que había tomado lo llevaron a un laberinto sin salida. Cada relación, cada elección, lo alejaba más de sí mismo. La presión de ser una figura pública lo consumía. La gente lo admiraba, pero nadie conocía su dolor. Nadie sabía que detrás de la sonrisa había un hombre perdido. Un hombre que había sacrificado su esencia por un sueño que no era suyo. En una gala, mientras posaba para las cámaras, sintió un vacío abrumador. Las luces brillaban, pero su corazón estaba en la oscuridad. Recordó a Irene, su risa, su amor incondicional. La culpa lo invadió. ¿Cómo había podido dejarla ir? La fama lo había cegado, y ahora estaba pagando el precio. La pregunta seguía resonando en su mente. ¿Cuánto de su felicidad personal se había sacrificado? La relación con Amparo se volvió tóxica. La pasión se transformó en celos, y los celos en desconfianza. Jorge se dio cuenta de que había creado una prisión de la que no podía escapar. La fama lo había llevado a un lugar donde el amor se había convertido en un juego que no sabía cómo ganar.
La lucha interna lo desgastaba. ¿Era realmente feliz con Amparo, o solo estaba huyendo de su pasado? Una noche, mientras miraba las estrellas, se sintió más solo que nunca. La fama no podía llenar el vacío que había dejado Irene. La imagen de su esposa lo perseguía. Recordó sus ojos, llenos de amor y comprensión. Se dio cuenta de que había perdido más de lo que había ganado. La fama era un espejismo, y él había caído en su trampa. La vida de Jorge se convirtió en una búsqueda desesperada por redención. Quería recuperar lo que había perdido, pero no sabía cómo. La culpa lo consumía, y la fama lo mantenía cautivo. La lucha entre su deseo de ser amado y su necesidad de ser reconocido lo desgarraba. ¿Podría encontrar el camino de regreso a sí mismo? Cada día se enfrentaba a la misma pregunta: ¿cuánto estaba dispuesto a sacrificar por la fama? La respuesta era dolorosa. Había perdido su esencia, su felicidad. La fama no era el camino hacia la felicidad, sino una trampa que lo había llevado a la soledad. La lucha interna de Jorge se intensificaba. La búsqueda de su verdadero yo había avanzado, pero el camino estaba lleno de sombras. ¿Podía encontrar la luz antes de que fuera demasiado tarde? La vida de Jorge Rivero no siempre fue un camino de luces y glamour. Desde su infancia, se enfrentó a decisiones que marcarían su destino. Creció en un barrio donde los sueños parecían lejanos. La pobreza lo rodeaba, pero su pasión por la actuación lo mantenía vivo. Sin embargo, había un precio que pagar por seguir su sueño. Un día, mientras caminaba por las calles de su ciudad natal, se encontró con un viejo amigo. Este amigo, ahora un exitoso empresario, le ofreció una oportunidad. Jorge, puedo ayudarte a conseguir un papel en una película. Pero hay algo que debes saber. Tendrás que dejar atrás tu pasado. La oferta era tentadora. Pero, ¿a qué costo? Jorge se debatía entre dos mundos. Por un lado, estaba la posibilidad de alcanzar la fama. Por otro, su identidad, sus raíces. La pregunta lo atormentaba. ¿Vale la pena sacrificar quién eres por un sueño? Esa noche no pudo dormir. Las sombras de su habitación parecían susurrarle. Recordaba a su madre, quien siempre le decía que nunca olvidara de dónde venía. Pero la ambición lo llamaba con fuerza. Decidió aceptar la oferta. La primera audición fue un éxito. La adrenalina corría por sus venas. Las luces brillaban intensamente, y el aplauso del público resonaba en su corazón. Pero a medida que avanzaba en su carrera, comenzó a sentir un vacío. Las fiestas, los elogios, todo parecía superficial. La fama no llenaba el hueco que había dejado su pasado. Un día, mientras filmaba una escena, se encontró con un grupo de jóvenes actores. Eran apasionados, llenos de sueño. Uno de ellos se le acercó y le preguntó: ¿por qué dejaste de ser tú mismo? Esa pregunta lo golpeó como un rayo. Jorge se dio cuenta de que había perdido su esencia. La lucha interna se intensificó. ¿Debía seguir en este camino o regresar a sus raíces? La presión aumentaba. Las expectativas de la industria eran abrumadoras. Cada vez que se miraba al espejo, veía un extraño. La fama había transformado su imagen, pero no su alma. La pregunta seguía resonando en su mente. ¿Quién era realmente Jorge Rivero? La búsqueda de su identidad se convirtió en una obsesión. Una noche, después de una gala, se sentó solo en su departamento. Las luces de la ciudad parpadeaban a través de la ventana. Se sintió atrapado en una jaula dorada. Recordó a su padre, quien había trabajado duro para darle una vida mejor. Estaba decepcionado de él, la culpa lo consumía. La lucha entre el deber y el deseo lo desgastaba. Decidió hacer un cambio. Se alejó de las fiestas y de la superficialidad. Comenzó a trabajar en un proyecto personal, una película que contaba su historia. Quería mostrar al mundo quién era realmente. Pero el miedo lo acechaba. ¿Y si fracasaba? ¿Y si la gente no lo aceptaba? La duda lo paralizaba. Mientras escribía el guión, las lágrimas caían sobre el papel. Cada palabra era un reflejo de su dolor y su lucha. Se dio cuenta de que la verdadera valentía no era solo actuar en la pantalla, sino ser honesto consigo mismo. La historia que quería contar era más que entretenimiento. Era un grito de libertad. Finalmente,
llegó el día de la presentación. El auditorio estaba lleno. Su corazón latía con fuerza. Se sentía vulnerable, pero también liberado. Al finalizar la proyección, el silencio fue abrumador. Luego, un aplauso estalló. La emoción lo invadió. Había recuperado su voz. Jorge Rivero había enfrentado sus demonios. Había aprendido que la vida está llena de giros inesperados. La fama no define a una persona, son las decisiones que tomamos y cómo enfrentamos nuestros miedos. La lucha interna nunca desaparece, pero se puede transformar en fuerza. Al final, Jorge se dio cuenta de que su historia no era solo suya. Era un reflejo de muchos que luchan por ser auténticos en un mundo que a menudo exige lo contrario. La vida es un viaje y cada paso cuenta. La pregunta que lo había atormentado finalmente encontró respuesta. Ser fiel a uno mismo es el verdadero triunfo. Así, Jorge Rivero se convirtió en un símbolo de esperanza. Su historia resonó en los corazones de muchos. La vida está llena de giros inesperados, pero siempre hay una luz al final del túnel. No olviden suscribirse para más historias fascinantes del mundo del cine.